al martes 23 de abril cargado de mucha información y sobre todo análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti. Así es, martes con mucha información. Pase usted adelante, por favor, acá a la medida, al análisis de la noticia específicamente. Y Sandy, hoy como todas las noches, tres temas importantísimos para analizar. Uno de ellos nada más para dar así una información previa. Otro ministro, mejor dicho, exministro en este caso, capturado. Ya vamos a dar todos los detalles, Sandy. Por supuesto. ¿Por qué se le acusa en esta ocasión? Pues bueno, conozca la información. Pero antes, ¿qué te parece si vemos nuestros temas destacados en los titulares? Excelente, por favor. Bienvenidos. Otro ex viceministro capturado. Esta vez fue el turno de Jorge Villavicencio, exministro de Salud, acusado de hechos ilegales durante la firma del pacto colectivo. La inscripción de Suri Ríos está en capilla ardiente. Frente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, dio argumentos a favor de su inscripción. Sigue preocupando el alto número de incidentes violentos contra mujeres. Es claro que existe un problema. La gran incógnita es cómo resolverlo. Julio Rosales, candidato a diputado, fue presentado ante la jueza de turno y se le dio a conocer por qué se giró una orden de captura en su contra con fines de extradición. En el caso Patrullas 2, en el cual se juzga al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, los jueces iniciaron a escuchar las conclusiones del Ministerio Público. Impulsan proyecto de construcción de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Creen que el modelo de alianzas público-privadas permitirá buenos resultados. El exministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, fue capturado por la Policía Nacional Civil por supuestos hechos ilegales en la firma del pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este caso penal se dio a conocer en enero de este 2019. En el juzgado quinto, 10 personas, algunos exfuncionarios, sindicalistas y particulares, quedaron sujetos a una investigación penal por la supuesta apropiación de 14 millones de quetzales. El exfuncionario Jorge Villavicencio aseguró que no hizo nada en contra de la ley o se robó dinero del Estado, como lo dice el Ministerio Público. Esto es una ineptitud del Ministerio Público en el sentido de que me he presentado en diferentes oportunidades y han aplazado las audiencias. O sea, yo me he puesto desde un principio a disponibilidad de la ley. No hay ningún delito. Todo lo administrativo y todo lo que es de tipo laboral lo convirtieron en penal para hacer pues un show de lo que está pasando. Porque no hay absolutamente nada que se haya hecho fuera de la ley y sobre todo que se haya robado algo, un centavo. Además, cuestionó la investigación de la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público al convertir temas administrativos o laborales en temas penales. Y yo pues en varias oportunidades ellos fueron a allanar otra casa y en varias oportunidades me he presentado ante las autoridades. El juez ha aplazado todas las audiencias. Entonces yo vengo a ponerme aquí a disponibilidad, gracias a Dios. Ya casi me venía hincado a presentar para entregarme, porque pues no me querían escuchar, y eso lo que habla es el mal sistema de justicia que tenemos en el país y sobre todo toda la maldad que existe. En el juzgado quinto se le dio a conocer el motivo de su detención. Se ordenó su ingreso a la prisión de Mariscal Zavala por su calidad de exfuncionario y en los próximos días será citado para celebrar audiencia de primera declaración.
En esta diligencia ante juez competente se analizará y resolverá si queda sujeto a una investigación penal y si continúa en prisión preventiva. Con imágenes de Brian Escobar, un reporte de Hugo Morales. Bueno, ahí lo tiene usted. Surge otro problema durante la firma de los famosos pactos colectivos, y usted lo puede ver aquí en su pantalla precisamente. Pactos colectivos, que yo no sé si decirles pactos lesivos principalmente. ¿Por qué? Aquí surge una importante pregunta que todos debiéramos de hacernos, porque la respuesta, Sandy, es complicadísima. Así es. ¿Qué otros pactos colectivos, te imaginas tú, habrán sido firmados bajo alguna supuesta o real ilegalidad? Vaya usted a saber, ¿no? Muchos de estos pactos colectivos que el Estado guatemalteco ha firmado con los distintos sindicatos terminan siendo, como lo decía anteriormente, más bien lesivos que beneficiosos para nuestro país. El exministro Jorge Villavicencio, en este caso concreto, de este caso presentado por el Ministerio Público, cuestionó la investigación de la Fiscalía y lo escuchábamos precisamente en sus declaraciones, ya que afirmó que no es correcto, según la visión y la defensa que él hace, convertir temas de carácter administrativo o laborales en temas penales y judicializarlo. Y en este momento vamos a hacer precisamente entonces el análisis del tema para ver si esto es o no verdad. Porque aquí te digo algo, estamos hablando de el último pacto colectivo signado y firmado con el Ministerio, en este caso de Salud, y su principal sindicato. Hubo un asesor, un abogado, ya te voy a decir cómo se llama, pero sabes que por el cobro de esa asesoría fueron en total 14 millones de quetzales. ¿Te imaginas tú eso, Sandy? Increíble. Definitivamente esperamos que también este caso pues no solo se quede allí, ¿no? Porque me imagino que obviamente cuando se discute el tema del pacto colectivo, no solamente es el titular de la cartera, sino que hay otras personas que están entonces socializando, discutiendo, analizando este pacto para posteriormente llegar a la firma del mismo. Y te digo algo más con lo que tú estás diciendo. Tienes toda la razón. ¿Y los sindicalistas qué? ¿O acaso ellos no tienen esa misma responsabilidad? Porque ¿cómo tú vas a aceptar? Digo yo, a ver, Sandy, es decir, yo sí puedo creer que puede haber un mediador, una persona que tercerice esta situación para llegar a un acuerdo. Pero lo que no me cuadra es que le pagues 14 millones de quetzales por esa función. Ahí parece haber no una cosa, sino que varias cosas bastante extrañas, al menos para investigar. Exactamente. Y mira, con el tema que tú mencionabas y que el exministro hablaba también, ¿cómo es que se convierten casos administrativos o laborales en penales? Sí. En realidad, ¿cómo es? ¿Es un caso ya penal con base a lo que menciona el Ministerio Público, a los señalamientos que realizan, o se podría convertir en un caso administrativo? ¿Cómo podríamos denominarlo? Voy a poner las dos aristas para que la gente pueda tener los elementos, gracias por tu pregunta, para el análisis. El exministro Villavicencio se refiere a este caso como un caso administrativo. ¿Por qué? Porque habla de algo que es una función propia, en este caso del ministro de la cartera, en este caso cuando él fungía como ministro de Salud, el negociar con la contraparte, que es el sindicato, el tema de algo como es el pacto colectivo. Eso es cierto, eso es eminentemente administrativo. Ahora bien, habla de temas laborales porque todo pacto colectivo, al final de cuentas, lo que persigue es dar beneficios o ventajas laborales solamente a aquellos trabajadores, eso también hay que decirlo, Sandy, no a todos, a los que están sindicalizados. Y para el Estado solo pueden estar sindicalizados los que pertenecen al renglón 011, que son los menos. El renglón 011 son los trabajadores permanentes, que después se hace muy difícil inclusive despedir aún con razones justificadas, y que muchos de ellos terminan siendo aquellos que cuando tú llegas a las instituciones te atienden como quieren porque saben que no los pueden quitar por esa situación. Entonces ahí ese es el argumento de defensa del ministro. Ahora, el Ministerio Público, ¿qué es lo que dice? Aquí dice que hay un caso de peculado por sustracción y lo tipifica la Fiscalía contra la corrupción, en este caso el Ministerio Público. De forma continuada. De forma continuada, es decir, fíjate tú lo que hicieron. Al final de cuentas, con este mediador, que es el abogado Landelino Franco, hoy prófugo de la justicia, fíjate también eso, Sandy, televidentes, entonces se hace un contrato fraccionado que imagínate tú, a ver, para contratar con el Estado tienes que licitar, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades tan grandes, ¿verdad? Entonces, aquí se hizo un contrato con varios pagos fraccionados a este abogado, donde se terminaron pagando al final de cuentas 14 millones de quetzales
por ser el intermediario. Pero después se logró comprobar, según el Ministerio Público, no eso es lo que ellos están presentando como pruebas ante el juez competente, que el abogado hizo los depósitos a su cuenta y después otras 2 o 3 personas fueron haciendo retiros pequeños hasta por un monto de casi 6 millones de quetzales para perder la pista de esas cuestiones. Ahora, estos fondos no son fondos cualquiera, son fondos del Ministerio de Salud Pública. Significa que son fondos tuyos, que son fondos míos, que son fondos suyos, y es ahí donde se da esta situación de peculado por sustracción, es decir, sacar ese dinero público del erario nacional, del Ministerio, en este caso de Salud, y luego hacerlo de manera continuada, porque no fue en una ocasión, sino que fueron varias. Y aquí es donde se penaliza, y eso es delito. Por supuesto, y quiero apoyar este análisis con otros datos, por Julio, favor, que tenemos, Sandy, gracias. Para de esta forma pues continuar y que tú nos puedas pues profundizar más con lo que dice la ley. El exfuncionario también argumentó que intentó presentarse, esto me llamó la atención, en varias ocasiones ante el juez contralor, pero no tuvo ninguna respuesta positiva y que por ello no se le debe considerar como un prófugo. Ese es un detalle muy importante, ya lo voy a analizar más tarde, pero ese simple detalle, si se logra corroborar, le podría otorgar la libertad nuevamente, ¿sabes? Imagínate, pero hay que mencionar entonces también que de ratificarse esta situación, como tú bien lo apuntabas, podría eventualmente entonces recibir esta medida sustitutiva. Pero otra de las cosas más cuestionadas del último pacto colectivo, hay que mencionarlo también, del sindicato más grande de salud, el Frente Nacional de Lucha, fue la contratación por más de 8 millones de quetzales del abogado que tú mencionabas. Al final entonces se lograba evidenciar que son aproximadamente 14 millones de quetzales. Ya desde ese momento el pacto colectivo no parece ser tan limpio, Julio, pero ¿cómo no se dieron cuenta en su momento, sino que dejaron que finalmente se firmara y ahí está? Pregunta sin respuesta. ¿Y la Contraloría qué? No se dio cuenta. Percató, exactamente. No se percató, porque entonces tú te percatas, haces la investigación pertinente, si crees que hay algo sospechoso, inmediatamente haces la denuncia. Ellos deberían penal. O debieron haber hecho esa denuncia, pero mira, al final de esto, porque un pacto colectivo, hay que mencionarlo, no es que se firma de la noche a la mañana, sino que pasa cierto tiempo en los consensos, en los acuerdos. Entonces, todo este tiempo que pasó, nadie se dio cuenta de ninguna anomalía, sino ¿cuánto tiempo después? Es cierto, estamos hablando ya de muchísimos años, ¿no? Entonces, uno dice, aquí hay toda una investigación sustentada que, según lo que dice el Ministerio Público, si esto se llega a corroborar, creo yo que sería la piedra de tropiezo para el exministro. Es decir, el hecho de que no exista ni siquiera una licitación para hacerle un contrato, sino que simplemente el pago de facturas. Pero es que no son simples facturas, son facturas de 14 millones de quetzales. Que, Sandy, estamos hablando de $2 millones, pues no es poco. Y así fuera un centavo, es un centavo que le pertenece al pueblo de Guatemala. Y que no llegó al sistema de salud pública, hay que tomarlo en cuenta, Julio. Para finalizar, ¿cuál sería el panorama entonces ante lo que haya dicho el exministro de Salud, que él se ha presentado, que él buscaba al juez contralor, pero que no lo atendieron, que no recibían respuesta? ¿Qué podría pasar bajo este escenario? Si esto se logra confirmar y es verídico, lo que va a pasar es que el exministro sí pudiera ser afecto entonces a una medida sustitutiva o alternativa, porque debería entonces de dejar de considerarse prófugo de la justicia, como en este momento se da la situación supuesta en su captura. Ahí lo tenemos, seguramente hablaremos de este tema más adelante en los próximos días, Sandy. Pero de momento tenemos que hacer una pausa, por favor siga con nosotros. Y usted por favor no cambie, sabe que somos a la medida. Y yo lo voy a dejar con una pregunta también. ¿Quieres saber qué pasó con Suri Ríos en la Corte de Constitucionalidad? ¿Lo quieres saber, Sandy? Muy bien. Al regresar, oyes. Con nosotros, Suri Ríos, candidata del partido Valor, argumentó frente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad el porqué de su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral y que esta, por cierto, debe quedar en firme. En primer lugar, señores magistrados, el artículo 186 tiene una prohibición que no se me aplica porque el general Ríos Montt no es el jefe de Estado, no está en funciones de gobierno y por lo tanto ya no se me aplica.
En segundo lugar, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia definitivamente es concreta y correcta en que todas las convenciones internacionales que tienen que ver con materia de derechos humanos no permiten ninguna discriminación ni por razones de linaje, ni de raza, ni de religión, ni de género. Por lo tanto, yo estoy en ley y tengo el derecho de participar. El Ministerio Público, mediante la Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, concuerda con las declaraciones de Ríos. La Fiscalía considera mencionar que existen convenios y tratados internacionales que aprueban el derecho fundamental, también regulado y titulado por la Constitución, de elegir y ser electo. Estos convenios y tratados internacionales, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual, en el artículo 2, numeral 1, compromete a los estados que forman parte o firmantes de este pacto internacional a respetar lo normado por él, que es en atención a los derechos civiles y políticos. Ningún representante del TSE se presentó a la Corte de Constitucionalidad, por lo que se escuchó únicamente a Suri Ríos. Se espera que durante los próximos 3 días se conozca la decisión de los magistrados. Tema súper interesante de análisis. ¿Por qué? Porque Suri Ríos hoy argumentó en la Corte de Constitucionalidad, usted lo puede ver en su pantalla, ¿verdad?, que la prohibición del artículo 183 constitucional no le aplica a ella. ¿Quiere saber por qué? El argumento es porque su padre, el general Efraín Ríos Montt, actualmente no es jefe de Estado. Bueno, más bien, ni siquiera está en funciones porque ya está muerto. Y ahí es, según ella, por qué no se aplica. Pero otra cosa que es importante agregar para el análisis es que también el Ministerio Público se hizo presente en esta audiencia, apoyando el argumento de la candidata y afirmando, dentro de la opinión consultiva que ellos llevaron, que es de la Corte de Constitucionalidad, ojo con esto, 212-89, la cual analizó que la prohibición es vigente mientras las personas, en este caso el general Efraín Ríos Montt, se encuentran ocupando el cargo, y claramente se afirma que la prohibición por ese caso ya no está vigente para periodos subsiguientes. También, a su vez, la candidata Suri Ríos argumentó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es concreta y que es correcta, y que en todas las convenciones internacionales que tienen que ver con la materia famosa de los derechos humanos no permiten ninguna discriminación por varias razones, por razón de linaje, raza, religión, género. Y por esto el Ministerio Público, entonces también, Sandy, televidentes, apoyó el argumento mencionado y se apoyó y se basó en los convenios y tratados internacionales, porque dice que el derecho fundamental, es decir, el derecho humano de poder elegir o de ser electo, debe prevalecer. ¿Cómo lo ves en este ámbito jurídico que se hizo hoy? Interesante, ¿no? Muy Inédito. interesante, pero lo que me llamó la atención, Julio, es ¿por qué no llegó ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Qué buena pregunta. No llegó ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral y no mandaron ningún representante. Exacto. Entonces ya desde ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque esta audiencia se dio y se originó porque la Corte Suprema de Justicia sabemos que mandó a inscribir a Suri Ríos. La amparó en definitivo, provisional y definitivo. La Corte de Constitucionalidad había girado también la orden, porque es una orden, son magistrados, de que se hiciera la inscripción. Pero el que se opuso 2 veces, ¿verdad?, y lo hizo a través de amparos, fue precisamente el Tribunal Supremo Electoral. Hoy no se presenta, hoy no llega nadie, hoy no argumentan. Uno dice, entonces, ¿en qué estamos? Exacto. Jugando, hay intereses, ven esto como que no interesa. ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Ellos eran los más interesados en estar allí. Pues eso es lo que me extrañó a mí. Si ellos querían entonces resolver esta situación, tendrían que exponer también sus argumentos, por eso es una vista pública, ¿no? Y los magistrados, sobre todo ante una corte tan importante en materia legal en nuestro país. Sí, es cierto. Entonces, sabiendo que de estos argumentos que ellos tenían, dependía también la resolución, porque hay que tomar en cuenta que las ahora, papeletas. exactamente, Sí. ahora depende de lo que decidan los magistrados para saber entonces si quedan firme Suri Ríos como candidata a la presidencia o qué pasará, pero ellos ni siquiera se presentaron para exponer los motivos por los cuales no puede ser candidata. Y yo quiero preguntarte, porque esto es bien importante que lo sepan nuestros televidentes, tú lo sabes perfectamente, ¿en cuántas
cuánto tiempo van a resolver esto los magistrados? Lo van a resolver simple y sencillamente en 3 días. Exacto. Quiere decir que esta misma semana, el día viernes a más tardar, ¿verdad? Tendríamos que conocer esta situación. Se supone, fíjate tú, se supone que a partir del 27, es decir, de este sábado, ya iban a empezar a imprimirse, o se van a empezar a imprimir, no sé qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral, las papeletas para poder votar y elegir a los próximos candidatos a todos los cargos, incluyendo presidente y vicepresidente. Y no van y no se presentan. Ahora, la gente... Deja más dudas. ¿Verdad? Qué terrible. Por supuesto. La gente habla, fíjate, porque hoy estaba escuchando argumentos. La gente habla cualquier cosa. Claro. Y decían cuestiones de la jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando hay fallos anteriores similares en casos que pueden ser parecidos. En este caso puede haber jurisprudencia. Número 1, para que haya jurisprudencia en un caso normal, tienen que haber 5 casos iguales donde se haya fallado igual. Pero este no es un caso normal, es un caso constitucional. Claro. Y la ley guatemalteca manda que en materia constitucional tienen que haber únicamente 3 casos. Y uno se pregunta a este punto, Sandy, ¿hay 3 casos que giren jurisprudencia en el caso de Suri que puedan sumarle a ella? Sí los hay, y te digo cuáles. El primero, el de Jacobo Arbenz Guzmán. Él fue uno de los grandes líderes, de hecho estuvo como presidente de facto en su momento cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno en aquel 1944 hace un rompimiento constitucional para tomar el poder y después es electo presidente, después de Juan José Arévalo. Bueno, el segundo caso es el hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, que ya participó hace 2-3 periodos para candidato a presidente, y el tercer caso es misma Suri Ríos, cuando en la elección pasada la dejaron participar. Y precisamente, ya que tocas este punto, vamos a dar a conocer los siguientes datos, porque el Suri Ríos también argumentó esta situación. Imagínate que en las elecciones pasadas, por ejemplo, quedó inscrita, participó, estuvo entonces en las papeletas y que en ese momento fue validada entonces su participación política. También afirmó que la situación no se centra en su participación y su derecho de ser electa. Argumentó que la situación principal es el derecho de cientos y miles de ciudadanos que quisieran votar por ella, el derecho del pueblo de elegir. Y recordemos que el artículo 44 y el artículo 165 de la Constitución ordenan que cuando 2 artículos o 2 leyes entran en conflicto, prevalece siempre el derecho humano y se anula en pleno derecho la contradicción. Y eso es lo que ella mencionaba, elegir y ser electo. Elegir y ser electo. Tienes toda la razón. Usted lo puede buscar en su casa, yo se los voy a repetir. Artículo 44 constitucional habla de la nulidad ipso iure. Lo mismo hace el 175, es 175. ¿Y qué es lo nulo ipso iure? Cuando hay 2 derechos supuestamente que se confrontan, se respeta el derecho humano y el otro, el derecho humano que prevalece, pues, y el otro queda anulado. Por ejemplo, artículo 3 constitucional dice derecho a la vida. Artículo 18 de la Constitución dice pena de muerte. ¿Cuál es el derecho humano? ¿El derecho a morir o el derecho a la vida? El derecho a la vida. Entonces se anula ipso iure. En este caso, lo que argumentan, para ponerlo en palabras sencillas, es que elegir y ser electo y participar dentro del gobierno de un país es uno de los 30 derechos humanos y que por eso debe prevalecer y anularse cualquier otra cosa que impida la participación en la contienda. Yo creo que los argumentos jurídicos son interesantes. La verdad que habrá que ver si son valederos, pero son varios y son muchos. Otro caso inédito, en esta elección, varios casos inéditos se están dando, Sandy. Una elección bastante típica, pero sobre todo, exactamente. Y mira, ¿cuál es la expectativa entonces que se tiene en cuanto al fallo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿Puede quedar entonces en firme la inscripción de Suri Ríos o cómo ves tú con todos los argumentos? La lógica, ¿verdad? La lógica, ¿qué es lo que manda? Si la Corte Suprema de Justicia, la otra corte, ampara provisional y después ampara ya en concreto a Suri Ríos y después también hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad mandando que se diera esta inscripción y de hecho es que por eso Suri tiene su acreditación. Lo único que no está en firme por el amparo que ha interpuesto el TSE. Yo creo que aquí la Corte Constitucional sería ilógico como que se contradijera con lo que ya había mandado. Claro. Pero como es Guatemala, al final de cuentas no sabemos. Lo vamos a saber y la respuesta exacta estará este día viernes a más tardar. La lógica diría que darían la venia, pues. Por supuesto, igual que en las elecciones pasadas. Así es, pero no sabemos. Vamos a estar a la expectativa entonces qué pasa, porque también ya estamos en la cuenta regresiva para que se conozca quiénes finalmente van a participar en esta contienda electoral, porque ya se va a iniciar con la impresión de las boletas. Excelente conclusión, Sandy. Ahora hablemos
Hablemos de otro tema. El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica acudió al Congreso de la República para solicitar el dictamen favorable del proyecto 5506 para la construcción de la autopista de Escuintla hacia Puerto Quetzal. En octubre del 2018, el organismo ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, que hasta el momento no ha dado dictamen. Por lo que el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, integrada por varios ministros, expusieron ante el presidente del Congreso la importancia de agilizar el proceso de aprobación del primero de los proyectos de alianza público-privada. Nosotros mantenemos el enfoque a poder seguir trabajando en las alianzas público-privadas y que pedirle al honorable Congreso que pueda darle la evaluación, discusión, debate y someterlo a consideración los proyectos que se van a ir presentando y sobre todo el proyecto que ya está en manos del honorable Congreso de la carretera, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Con ello esperamos que se puedan darle secuencia y seguimiento al resto de proyectos para poder seguir dotando al país y a la población de esta infraestructura. Es un proyecto que el sector privado va a ver con buenos ojos y va a impulsar. Y definitivamente este proyecto que ya está en manos del Congreso no es una excepción. Así es que ratifico y continuamos con el apoyo y pidiéndole al Congreso pues que saque adelante este primer proyecto con este esquema que estamos seguros va a ser de sumo beneficio para todos los guatemaltecos. La construcción de esta autopista sería del kilómetro 60.9 al 102.1 de la CA 9 Sur A. Además de la autopista, se contempla la construcción de distribuidores a desnivel, carriles auxiliares, mejor señalización y otras medidas de seguridad vial. El modelo de alianza público-privada busca desarrollar y aprovechar la inversión donde se otorgan derechos y obligaciones al inversionista adjudicado para el desempeño óptimo de las obras mientras dure la vigencia del contrato. Como siempre yo tengo una pregunta, pero hoy es dicotómica, para ustedes en casa y para ti, Sandy, también, antes de irnos a corte. ¿Saben ustedes, de enero a este 23 de abril, cuántas mujeres han sido asesinadas en Guatemala en ni siquiera 4 meses? Un número alarmante, Sandy. Por supuesto, estaremos abordando esta situación preocupante, pero después de la pausa, por favor, siga con nosotros. Así es, no cambie, usted sabe que somos a la medida. Hablemos de esta situación preocupante en el país. Un caso le vamos a mencionar. En la carretera que comunica el departamento del Progreso hacia Jalapa, las autoridades localizaron a 2 mujeres fallecidas con señales de violencia. El Ministerio Público está investigando este caso. El Ministerio Público investiga el sangriento asesinato de 2 mujeres que fueron localizadas sin vida tiradas a mitad de un puente y en la cinta asfáltica en el kilómetro 54 de la ruta que comunica con el municipio de Sanarate, El Progreso, con el departamento de Jalapa. Todo apunta a que las víctimas que tenían señales de violencia fueron asesinadas en otro sitio y más tarde fueron abandonadas en el punto citado de la carretera. Las autoridades no lograron identificarlas y se le estimó a ambas un rango de edad entre los 23 y 26 años. Al llegar los paramédicos evaluaron que ya no contaban con signos vitales, ya que las 2 féminas presentan heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, se encuentran amarradas de manos y asimismo una de ellas presenta una cinta adhesiva color gris en el cuello. Lastimosamente ya no contaban con los signos. Curioso e impactante del caso fue que en el sitio fue localizada una nota donde hacía referencia a que habían sido asesinadas de esa forma por haber hablado más de la cuenta, lo que hace pensar a las autoridades que las mujeres tenían conocimiento de algún delito y que compartieron esa información.
Expertos apuntan que durante este mes aumentaron las muertes violentas contra las mujeres. En el caso, por ejemplo, del progreso que le acabamos de mencionar, hay elementos clave que se deben tomar en cuenta para poder esclarecer lo que ocurrió. La forma en que se cometió, utilizando arma blanca, dejándolas amarradas. También el mensaje que encontraron dentro de uno de los zapatos y con la imagen que fue también encontrada, es muy importante identificar si existe algún tipo de alerta. Boletín, en este caso Isabel Claudina, para identificar si la persona es mayor de edad o si existió una alerta Alba Kenneth de ser menor de edad, porque a veces la constitución varía mucho. Dentro de esto también con la imagen ayuda mucho para la investigación poder identificar si eran personas, mujeres de la localidad o de lo contrario no. Las motivaciones van variando, ¿verdad? El mensaje de si hablas, el mensaje es claro, hablas, lo que te va a pasar es que te vamos a eliminar. Durante abril, las muertes violentas en contra de mujeres aumentaron. Cada forma de matar representa un mensaje como amenazas y ajustes de cuenta. Durante el 2018, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó 2.152 necropsias a mujeres en donde evidenciaron que la principal forma de muerte es utilizando armas de fuego, asfixia por estrangulación, ahogamiento, desmembramiento y uso de arma blanca. La mayoría que los utiliza pues son grupos de pandilla donde incluso determinan también sus territorios, y es un mensaje claro para las mujeres incluso que no quieren ser pareja o entrar dentro de las pandillas, pues ese es el mensaje de lo que les va a pasar. Entonces, cada uno de las muertes tiene un significado dependiendo también de la investigación que se realiza, si están identificados con grupos o con parejas de muchas de ellas. Antes de darle los datos, un dato extra le doy. 229 mujeres han muerto de enero al día de hoy. Demasiadas. Un informe precisamente de la Organización Mundial de la Salud estima que el 36% de las mujeres ha sufrido a nivel mundial violencia de su pareja, ya sea física, ya sea violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia perpetrada por otras personas de su círculo cercano. En Guatemala, desde el año 2006, está vigente, como usted sabe, la ley en contra de la violencia hacia las mujeres y también la ley de femicidio. Ahora, toda denuncia de violencia en contra de la mujer debe ir acompañada de algo más para que eventualmente sea efectiva, de la solicitud de las famosas medidas de seguridad, como por ejemplo el alejamiento del agresor de ella y de sus hijos. Estas medidas de seguridad, sabe usted que las otorga el juez de paz de oficio, en ese mismo momento él las gira y tienen una vigencia de hasta 6 meses que pueden llegar a ampliarse por un periodo similar. Solo así quizá podemos empezar a combatir alejando al agresor de la mujer, porque la sola denuncia no es solución, Sandy, porque el agresor sigue en casa y ahora estaría más enojado todavía por la denuncia que se interpuso, ¿verdad? Son distintos factores, Julio, que afectan y vulneran a la mujer. Correcto. Tú apuntabas uno de ellos, la violencia intrafamiliar, pero hay otro también, y hablamos del crimen organizado. Cierto, vemos Sandy, cómo las mujeres ahora se han incorporado en pandillas, en distintas estructuras, que al final entonces cuando estas pandillas y demás quieren incluso enviar un mensaje de una forma rápida, pues le quitan la vida a una mujer. Así o de es. esta manera también entonces castigan algún acto que han hecho, es decir, la manera en la que matan a un hombre versus a una mujer, por ejemplo, siempre hay una hazaña que los diferencia. Es correcto, por eso es que hubo la necesidad precisamente de legislar el tema del femicidio. ¿Qué es el femicidio? ¿Te parece si lo definimos legalmente? El femicidio, simple y sencillamente, aunque no es tan simple, es la muerte de una mujer por cuestión de género. ¿Qué significa eso? Que es la muerte que causa un hombre hacia una mujer. Pero no solo eso, es una muerte violenta, una muerte con desprecio, una muerte con saña, una muerte sangrienta. Ahora, hay más datos para sustentar este análisis, Sandy. ¿Puedes compartirlos? Claro que sí, Julio, porque cuando hablamos de violencia contra la mujer,
la pregunta es, ¿qué hacer para poder erradicarla? Claro. Y es que la mejor arma en contra de este fenómeno que impacta tanto a la sociedad guatemalteca es la denuncia, lo recalcamos. La pregunta es, ¿está en capacidad el Ministerio Público y el sistema de justicia de responder de manera pronta, rápida y efectiva a todas las denuncias? Esa es la gran pregunta. Exactamente, y ya la vamos a abordar, Julio, porque una mujer no debe dejarse engañar por el supuesto arrepentimiento del agresor, ya que esto solo da pie al círculo de la violencia que es de nunca acabar. Y este círculo de la violencia consta de 3 etapas para que usted, por favor, en casa lo pueda detectar muy bien. 1, la acumulación de tensiones, la agresión y el perdón o la luna de miel, así lo catalogan los expertos, para luego volver entonces con este ciclo de violencia. Pero volviendo a la pregunta que te hacía, Julio, sí, ¿estarán dispuestas las instituciones encargadas de la investigación, del proceso de justicia, de poder llevar estos casos? No, es cierto lo que tú dices, la denuncia es la mejor arma y hay que hacerlo. La denuncia y recuérdese, las medidas para que pueda alejarse el agresor, pero todavía hay que reconocerlo. Si queremos arreglar el problema, todavía no estamos listos. Si el Ministerio Público tiene una cobertura de 33 o 34% a nivel nacional, imagínate lo que pase en alguna aldea alejada de Huehuetenango, de San Marcos, de Izabal, del Petén, de Cobán, de Alta Verapaz. No se tenga una sede del Ministerio Público, no se está en capacidad. 1. 2, no tenemos los suficientes agentes de Policía Nacional Civil y los juzgados especializados en temas de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer, pues todavía no son tantos ni están en todo el país. Básicamente no estamos preparados. Y aparte no estamos preparados incluso en el tema machista, en el tema cultural, donde es como, bueno, si hay un problema en casa, se tiene que solucionar en casa. Y en realidad incluso la familia ni siquiera se quiere involucrar porque dicen, no, son problemas de pareja, pero no se dan cuenta que en realidad son problemas de violencia. De violencia y que afectan a todos realmente, a la sociedad guatemalteca. Bueno, ahí tiene usted el tema, ¿verdad, Sam? Ojalá que estas estadísticas bajen y que no continúen registrándose casos como estos, porque sabemos que quedan familias destrozadas, sueños que quedan frustrados también, así que esperamos que exista un cese de la violencia. Y en las noticias políticas, 37 días después de iniciar la campaña electoral, el Registro de Ciudadanos entregó las credenciales que acreditan la participación del binomio presidencial del partido político Prosperidad Ciudadana. Edwin Escobar y Blanca Alfaro, de la agrupación política Prosperidad Ciudadana, recibieron sus acreditaciones como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Las mismas fueron entregadas la mañana del martes en la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a construir juntos ese Estado municipalista centralizado, ese Estado donde queremos recuperar la capacidad de la comuna de brindar buenos servicios públicos en educación, salud, seguridad, bienestar social. Queremos recuperar ese desarrollo social y económico que el país tanto necesita cerca de la gente. Así que estamos muy contentos, 37 días después, pero aquí empieza para nosotros la campaña y con mucha fuerza y entusiasmo vamos a conseguir ganar esta primera vuelta para entrar a una segunda. Y siendo este un partido nuevo, pues es una campaña humilde y sencilla, cerca de la gente, por eso nos miran ustedes todos los días saludando desde las 5 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad, saludando de cerca en los mercados en todo el país de la República y básicamente apoyándonos en las bases. La candidata a la vicepresidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Blanca Alfaro, expresó que es una fiesta cívica para ellos. Esta fiesta cívica de elegir y de ser electos. Reconocemos la institucionalidad, agradecemos a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y a todos los miembros de Prosperidad Ciudadana que hoy están celebrando con nosotros este momento tan especial. Y sabemos que aquí empieza para nosotros una fiesta cívica y que vamos a estar en la segunda vuelta y les pedimos que nos acompañen. Siempre en materia electoral, el partido Vamos presentó en este día un plan de gobierno sobre el medio ambiente a través de una mesa técnica encargada de la preservación de los recursos naturales, analizándolo durante 2 años. Veamos entonces la información en A la Medida. El partido Vamos realizó la presentación de la mesa técnica que estará integrando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo presentaron algunos planes que se estarán ampliando para la recuperación del medio ambiente. Guatemala está considerado de los países con más riesgo en el cambio climático. De hecho, hay quienes dicen que somos el 5º país con mayor riesgo que van a padecer. Va a hacer que efectivamente esos cambios climáticos, los más pobres sean los que los sufran más, donde estamos teniendo ya gravísimos problemas en cuanto
agua, la cantidad de agua potable que hay en el país, los recursos hídricos están altamente contaminados y por lo tanto es urgente entrar en un proyecto que detenga el deterioro, pero que sobre todo plantee la solución a los problemas y principie a proponer cambios dramáticos en el cuidado y la preservación del medio ambiente. En la mesa de trabajo de medio ambiente y recursos naturales de Vamos, que está a cargo del ingeniero Mario Rojas, en los últimos 2 años se ha centrado en establecer cuáles son los proyectos que deberían de impulsarse, cuáles son los cambios desde la parte administrativa que debería de tener ese ministerio, pero también cuál debería de ser la programa que pudiéramos desarrollar con otros ministerios para poder ejecutar, ampliar nuestros recursos naturales. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos se vienen las noticias judiciales. Así es, volvemos en unos instantes. Muchas gracias por continuar en sintonía de A la Medida y vamos precisamente a las notas judiciales. Hoy, en el juzgado de turno de la Torre de Tribunales, Julio Rosales, candidato como diputado, fue presentado ante la jueza de turno. Se le dio a conocer el por qué se giró una orden de captura en su contra, con fines, escuche usted, de extradición hacia Estados Unidos. Veamos entonces la información. El pasado lunes, la Policía Nacional Civil reportó que en Zona 9 capitalina fue capturado Julio José Rosales Morales, quien es requerido por Norteamérica por hechos de narcotráfico. Según la acusación estadounidense, Rosales participó en acciones de conspiración para producir y distribuir heroína. 3, título 21 del Código de los Estados Unidos y el cargo número 2, producir y distribuir 1 kilogramo o más de la heroína con intención, conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería ilegalmente importada en los Estados Unidos, ayudando y siendo cómplice de dicho delito. Según el candidato a un puesto de elección popular, su detención es una persecución política. Acabo de sacar antecedentes penales y no tenía orden de captura, o sea que esto es pura persecución política. Estuve detenido hace como 1 mes y medio por un atropello y si hubiera tenido alguna causa, de una vez hubiera salido. O sea que esto es pura persecución política. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que se realizará el proceso de anulación de la inscripción de Julio Rosales a una diputación. Es un elemento y una modalidad que se toma en este proceso electoral. Habrá que conocer los argumentos que presenta la agrupación. Esto lo hace el director del Registro de Ciudadanos y estaría esto sirviéndole como elemento para sustentar en este caso lo que procede. El juez de turno ordenó prisión para Julio Rosales en Mariscal Zavala. El proceso de extradición será conocido por los jueces del Tribunal Tercero. En los próximos días informarán sobre el día y la hora para celebrar audiencia de extradición de Estados Unidos. En otro tema, la candidata por la presidencia del Partido Valor, Suri Ríos, habló sobre la propuesta realizada por Mario Estrada hace 4 años. Suri Ríos, candidata a la presidencia de Guatemala, comenta la propuesta realizada por Mario Estrada para que formara parte del partido político UCN. Me pidió que fuera candidata a la vicepresidencia hace 4 años por su partido y en esta ocasión, desde el año pasado, eso estuvo conversaciones con miembros de mi partido y conmigo pidiéndome que primero considerara la vicepresidencia y después me dijo, ¿sabe qué, Suri? Usted tiene muchas más posibilidades, tiene mucha gente que la está apoyando, ¿por qué no es usted y acepta ser nuestra candidata a la presidencia? Y yo en ambas ocasiones le dije que no. Y con relación a la reunión con el presidente de la República, Jimmy Morales, expresó. Efectivamente, yo le pedí una audiencia con la licenciada Lucrecia Marroquín de Palomo desde el año pasado al presidente de la República. Esperábamos que fuera en diciembre, no se pudo, en enero él nos recibió. Hablamos varios temas, pero los principales fueron, en primer lugar, decirle que nosotros teníamos argumentos legales y mecanismos que podíamos trabajar para la aplicación de la pena de muerte desde el organismo ejecutivo. Él dijo que iba a nombrar un equipo técnico que trabajara con el nuestro, estamos esperando que eso suceda. Eso fue en enero. El segundo tema que hablamos es que le hablamos del beneficio de la transición, que fuera una transición después de la segunda vuelta con suficiente tiempo, porque creíamos que el partido que resultara ganador de la segunda vuelta, que ojalá fuésemos nosotros, pudiera discutir
todos los temas económicos, los temas sociales, los temas de educación, trabajar un mejor presupuesto. Eso fue la reunión. Es la única vez que me reuní con él. Y por esta noche le agradecemos el favor de su sintonía. Lo invitamos para mañana. Que descanse. Feliz noche. Buenas noches. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida. 9 de la noche, TN23. Todo Noticias.